Bienvenido a Venta Científica, yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a hablar del Project Charter, que el Project Charter es la herramienta de control de la perspectiva que utilizamos en cualquier proyecto de venta científica desde el principio. El motivo por el que existe el Project Charter es porque es una forma de identificar de un plumazo y además antes incluso de lanzarnos a realizar toda la parte de análisis y toda la parte de definición y estrategia del proyecto, pues identificar una serie de parámetros para ver si el proyecto es viable o no es viable y en función de su viabilidad identificar pues, los distintos parámetros de dicha viabilidad, ¿de acuerdo? Es bastante habitual que empresas que lancen un proyecto luego no lo puedan sostener en el tiempo, porque bien se les comen los gastos, bien porque no tienen equipo suficiente o bien porque, yo qué sé, tienen cientos de objetivos distintos o de hitos distintos que no logran cumplir, ¿de acuerdo? Normalmente en venta científica siempre recomendamos, antes de lanzarte a una aventura, saber si vas a poder completarla o no. No tiene sentido que nos lancemos a iniciar proyectos de forma loca y sin ningún control si luego no somos capaces de acabar dichos proyectos, ¿de acuerdo? Tan importante es tener buenas ideas, tener buena creatividad y tener un proyecto en marcha como tener la fiabilidad de que ese proyecto se va a llevar a cabo, ¿de acuerdo? Para eso es para lo que utilizamos el Project Charter y para ello vamos a tratar un poco cómo confeccionar el Project Charter. Como veis aquí, el Project Charter es una hoja bastante sencilla, además no tiene ningún requerimiento especial, la podéis hacer vosotros mismos. La plantilla, de todas formas, no obstante, estará en el artículo, con lo cual si queréis podéis utilizar esta misma plantilla y ya sabéis que si queréis utilizar la plantilla con vuestros propios logos, aunque mi recomendación, que no cuesta nada, es que os la podáis hacer vosotros mismos. Si queréis utilizar esta misma plantilla pero sin los logos, pues bueno, la podéis descargar por un módico precio, ¿de acuerdo? Un precio de 1,99 euros. Tenéis la descarga en la zona de recursos premium de venta inteligente. Ya digo, en esa descarga tendréis además la hoja Excel, con lo cual la podréis rellenar directamente aquí. Esto que veis es un PDF, aunque a mí normalmente me gusta más cuando me siento con un cliente tenerlo en PDF y rellenarlo con bolígrafo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a aprender cómo se rellena el Project Charter. En primer lugar, hay que ponerle nombre al proyecto y para ponerle nombre al proyecto lo que vamos a hacer va a ser aquí en la zona del nombre, pues identificarlo de una forma que nos resulte motivadora, ¿de acuerdo? Que resulte motivador para la gente que está implicada. Por ejemplo, imagina que se está hundiendo un barco, ¿de acuerdo? Y que nuestro proyecto es intentar que no se hunda. No podemos llamarle al proyecto vamos a intentar no hundirnos, porque eso no es motivador, pero es que además no va a ayudar a luego identificar los objetivos. En cambio, si le damos un nombre como, por ejemplo, vamos a permanecer a flote el máximo tiempo posible, ¿vale? Pues si nosotros cogemos y el título de nuestro proyecto es permanecer a flote el máximo tiempo posible, esto ya es un nombre bastante explicativo de lo que queremos lograr, pero además es motivador y, como digo, está directamente implicado con los objetivos, ¿de acuerdo? En la descripción lo que tenemos que hacer es detallar un poco más cuál va a ser la motivación para emprender dicho proyecto, es decir, por qué vamos a llevar a cabo el proyecto, qué problema tenemos que debemos resolver, qué necesidad queremos cubrir, cuál es nuestro deseo, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, para permanecer a flote el máximo tiempo posible, lo que podríamos hacer es, vamos a, por ejemplo, describir, pues vamos a organizar a los miembros de la tripulación de forma eficiente
para achicar agua y mantenernos. Voy a reestructurar esto, porque si no, aquí no me va a caber nunca. A ver, hacemos así, ¿vale? Y mantenernos a flote el máximo tiempo posible. ¿Veis? A mí me gusta normalmente en la descripción refrendar el nombre del proyecto de alguna forma, ¿de acuerdo? Identificarlo con el proyecto de alguna forma. Entonces, aquí, por ejemplo, lo he puesto describiendo al final el nombre del proyecto. Es decir, vamos a organizar a los miembros, describimos lo que vamos a hacer, la motivación de este proyecto, organizar a los miembros de la tripulación de forma eficiente para achicar agua y volvemos al nombre del proyecto, que también es el objetivo, que es mantenernos a flote el máximo tiempo posible. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser pues, identificar los miembros del equipo y la función que tienen. Es muy importante que cada uno tenga un rol y que además sepamos quién es y que además sepamos qué función tiene y además que sepamos qué interdependencias hay entre ellas. Yo normalmente las interdependencias las utilizo, las genero de forma muy sencilla y es que siempre el rol 1 está por encima del rol 2 y el rol 2 está por encima del rol 3. Si hubiera algún problema, sí que identificaría, por ejemplo, que el rol, por ejemplo, yo que sé, el rol 6 podría estar directamente relacionado con el rol 3. Entonces pondría algún tipo de referencia, una flecha o lo que sea. Por eso digo que normalmente me gusta rellenarlo con papel y bolígrafo o con papel y lápiz porque me resulta bastante sencillo. Aquí, por ejemplo, pues podríamos, el líder en este caso sería, vamos a ver, lo vamos a poner aquí. El líder, pues por ejemplo, podría ser yo, ¿de acuerdo? Carlos, que es el líder normalmente tiene que ser el líder del proyecto y el líder del proyecto no significa directamente el jefe o no significa el director, es decir, significa aquel que llegado el caso va a hacerse responsable del control, la supervisión y la implementación del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo aquí, pues yo normalmente en líder del proyecto siempre pondría al científico de ventas que esté encargado de la consultoría. En el caso tuyo, si eres consultor, normalmente el líder del proyecto vas a ser tú eres el responsable de que el proyecto salga bien, ¿de acuerdo? Sponsor, pues por ejemplo, el sponsor podría ser el capitán del barco, o no, en este caso el sponsor sería el armador, ¿vale? El armador del barco, que es el que lo pone, el dueño, por así decirlo, del barco se llama armador, ¿de acuerdo? Y luego aquí tendríamos un primer rol en el que podría ser, por ejemplo, los que llenan los cubos, de agua, ¿vale? Vamos a poner los que llenan, ya sí. Los que llenan cubos, ¿vale? Los que transportan, ¿vale? Por ejemplo, otro rol que tendríamos, pues el que lanza el agua por la borda, y luego otro rol, por ejemplo, podría ser el que tapa las grietas, ¿vale? Para que intentar controlar la entrada de agua. Aquí en este caso coincide bastante la función con el nombre, ¿de acuerdo? El nombre de los distintos roles, pero yo normalmente aquí en la función es donde aprovecho para identificar las distintas referencias o las distintas interdependencias que hay entre cada uno de los roles. Pues por ejemplo, en la función del que llena los cubos es coger agua de la bodega y meterla en cubos.
por ejemplo, el rol del que transporta el agua, pues es simplemente pasar cubos rápidamente, lo más rápido posible, ¿de acuerdo? El que lanza el agua por la borda, pues vigilar que caiga toda fuera del agua. Es decir, en la función lo que estamos haciendo es determinando también la responsabilidad de cada uno, ¿de acuerdo? Vamos a seguir para adelante, no voy a rellenarlos todos porque no merece la pena. Pero bueno, el siguiente paso, determinar los objetivos. Y los objetivos tienen que ser SMART, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un objetivo, además, los objetivos se pueden rellenar de forma general para todos o de forma individual. Por ejemplo, un objetivo general sería trabajar lo más rápido posible, ¿vale? Trabajar lo más rápido posible. Pero claro, esto no es Smart. Tendríamos que convertirlo en Smart. Lo más rápido posible. Entonces, ¿qué podríamos definir que es lo más rápido posible? Pues, por ejemplo, podríamos definir que si se tarda en llenar un cubo, pues aproximadamente 3 segundos o 4 segundos o 5 segundos, podríamos decir que podríamos convertir trabajar lo más rápido posible en llenar un cubo cada 5 segundos. Otro objetivo sería que siempre hubiera cubos vacíos. Siempre hubiera al menos, por ejemplo, un cubo vacío. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos un cubo vacío que llenar. Entonces, aquí ya hemos definido unos objetivos. El siguiente paso en el Project Charter es definir el foco y los límites. Además, están juntos aquí en el centro. El foco es aquello que podemos controlar nosotros en mayor o menor medida, aquellas cosas que podemos accionar, ¿de acuerdo? Y los límites son aquello donde no podemos entrar, aquello que no podemos sobrepasar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué estaría en foco en un hundimiento? Pues todo lo que esté relacionado con reducir agua, ¿de acuerdo? Todo lo que ayude a reducir la cantidad de agua. Por ejemplo, tapar grietas, ¿esta ayuda a reducir la cantidad de agua? Sí, pues entonces ya sabemos que aquí tendríamos que buscar. Lo bueno que tiene el Project Charter es que se rellena también y nos permite rellenarlo completando pasos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate que nosotros no hubiéramos puesto aquí los tapagrietas, ¿vale? Vamos a quitarlo. Quitamos de aquí los tapagrietas y nosotros hemos puesto que va a haber una gente que llena cubos, una gente que lo transporta y una que lo lanza por la borda. Pero aquí, cuando nos marcamos el foco, vemos que todo lo que ayuda a reducir la cantidad de agua. ¿Qué cosas ayudan a reducir la cantidad de agua? Pues, por ejemplo, el sacar agua de la bodega, pero el impedir que entre agua. Entonces, si alguien, por ejemplo, se dedicara a poner lonas por las sentinas para que no entrara agua, pues ese también estaría evitando que entrara más agua. Bueno, pues entonces podríamos poner aquí un tapador de sentinas. ¿De acuerdo? Las sentinas son los agujeros que hay para que los agujeros que hay en la cubierta normalmente y en el barco para que salga el agua, pero claro, por donde sale también entra, ¿de acuerdo? Otra cosa que ayude, pues el que tapa las grietas, tapadores de grietas. Como veis, de lo que se trata, luego aquí definiríamos la función de cada uno, definiríamos los objetivos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, definiríamos los objetivos para los tapadores de sentinas que antes de 10 minutos estén las grietas tapadas, ¿vale? Bueno, pues ya, como veis, el Project Charter es un
un formato, una plantilla que se va autorrellenando sola, es decir, se va completando. ¿De acuerdo? Límites. Pues, por ejemplo, no tendría sentido que tuviéramos una persona mirando a ver si llueve, porque no podemos controlar si llueve o no. ¿De acuerdo? Entonces, meteorólogo. Pues al meteorólogo lo que habría que decirle es que se ponga a sacar agua también. Entonces, intentar controlar aspectos meteorológicos. Vale, pues ya sabemos que esto no tendría sentido, esto es un límite, es decir, no voy a poner a nadie haciendo ese trabajo. Vamos a los hitos. Los hitos son aquellas metas intermedias, aquellos puntos de referencia que nos permitirán saber si estamos desempeñando correctamente nuestro proyecto y si tiene futuro o no tiene futuro. Entonces, tenemos que marcarnos una serie de hitos durante el proyecto para conseguir saber si vamos bien o vamos mal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un primer hito podría ser, yo qué sé, frenar la entrada de agua. Bueno, pues ya hemos dicho además que frenar la entrada de agua, tal y como hemos comentado, lo hemos puesto además como objetivo aquí, que antes de 10 minutos estén las grietas tapadas. Muy bien, pues en el momento consiguiéramos entrar, o sea, consiguiéramos frenar la entrada de agua y ya no entrara más agua, pues ya habríamos logrado el primer hito. Ya solamente tendríamos que concentrarnos en el segundo, que el segundo podría ser, por ejemplo, reducir la cantidad de agua hasta un décimo de la encharcada, ¿vale? O de la embalsada. Vale, pues con esto lo que estamos haciendo es marcarnos una serie de hitos para saber si vamos bien o vamos mal. Una de las cosas que en los hitos, en los KPIs, siempre intento es definirlos como si fueran un objetivo, es decir, que cumplan las reglas SMART también. Entonces, aquí, por ejemplo, un hito sería frenar la entrada de agua antes de 10 minutos. ¿Vale? Aquí podríamos poner reducir la cantidad de agua hasta un décimo de la existente en menos de una hora. ¿Por qué lo ponemos así? Pues porque de esa forma sabemos si estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal o si tenemos que desistir. ¿Por qué? Pues porque si resulta que por la cantidad de gente que tenemos en el equipo, por el objetivo que nos hemos marcado, por el nombre del proyecto, los límites que tenemos y todo, porque uno de los límites que tenemos es la cantidad de gente que tenemos. La cantidad de gente es limitada. Entonces, aquí, límites, no contamos con más gente. ¿Vale? Los que son los que son. Entonces, ya sabemos que si a lo mejor una de las cosas que podríamos definir es que si en menos de una hora no hemos conseguido reducir un décimo la cantidad de agua, a lo mejor deberíamos de dejarlo pasar. A lo mejor deberíamos de embarcarnos en otro proyecto, buscar otra solución porque esta solución no nos va a dar resultado. ¿De acuerdo? Por último, para acabar con el Project Charter, lo que vamos a hacer va a ser ver cuánto tiempo y cuántos recursos, por así decirlo, cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánta gente vamos a necesitar para completar nuestro proyecto. En el caso, por ejemplo, del tiempo que invertimos, yo además me gusta ponerlo separado, el tiempo y los recursos que vamos a gastar y el dinero, ¿de acuerdo? Aquí arriba iría tiempo y recursos y aquí abajo el dinero. Pues por ejemplo, aquí podemos poner que tenemos 10 personas, pues 10 personas, ¿y por qué no escribes? Uy, no escribe. Vamos a ver, voy a ponerlo así. Aquí. Pues no me deja. Bueno, pues no pasa nada. Lo ponemos así. Recursos límites que tenemos de recursos. Pues 10 personas
durante un máximo de trabajo de 3 horas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la gente ya más de 3 horas no va a poder aguantar, ¿de acuerdo? Y gastos, pues en este caso si se está hundiendo el barco no tendríamos muchos gastos de dinero, pero bueno, podríamos por ejemplo tener gastos de material, es decir, tenemos limitada la cantidad de cubos a 5 cubos, 5 cubos máximo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues esto significa que, por ejemplo, no podríamos hacer una cadena mucho más larga de 5, porque si no tendríamos a la gente parada o tendríamos que intentar reducir la cadena de alguna forma para que la gente estuviera siempre trabajando, ¿vale? O intentar buscar otras cosas que sirvieran como cubo. Como veis, al final el Project Charter lo que nos dice es, una vez que lo tenemos todo aquí, pues si el proyecto más o menos va a ser viable o no, ¿de acuerdo? Si el proyecto es viable, entonces pasaremos ya a hacer la definición, el análisis de la situación actual y si no, pues directamente lo que haremos será ir a buscar otra solución. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado útil. Recordad seguir suscritos a ventacientífica.com y ahí tendrás más recursos para ejercer tu labor de consultor o de formador en venta científica. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.